Muy buenos días, este es el video número 155 y estos estudios de los evangelios, entonces estamos escudriñando las escrituras aquí para poder entender lo que nuestro Creador nos trajo en su mensaje a todo el mundo. Y vamos a revisar aquí entonces lo que son las escrituras del Antiguo Testamento. Estamos revisando aquí el libro de los Salmos y aquí vamos a revisar el capítulo 19, versículo 12. ¿Ya? Salmos, aquí 19, versículo 12. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y esta escritura, aquí, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Aquí, ¿cómo la razón entenderá sus propios errores que están cubiertos con el mecanismo de defensa de los instintos, en lo que estos mecanismos producen las durezas del corazón? ¿Cómo entonces, como dice aquí, quién podrá entender sus propios errores? Dice: líbrame de los que me son ocultos. Y aquí es que ¿quién puede entender sus propios errores? Nadie. Esa es la respuesta. Nadie puede entender sus propios errores. Pero la respuesta está en la segunda parte. Líbrame de los que me son ocultos. Y es que uno necesita trabajar asociado con Dios para que Dios, desde los escenarios, entonces reactive la información que está oculta. ¿Ya? Que está oculta. ¿Ya? Y solamente con un reactivo que produzca una identidad, que produzca una identidad desde el externo, entonces puede reactivar la información que se necesita, que está ahí oculta, por las durezas del corazón, está protegida esa información. Y entonces, una vez que es reactivada esa información, entonces la razón, ¿cierto?, puede trabajar con ello, ¿ya? La razón puede liberarse, como dice ahí: líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? Aquí, esta ley, David, por supuesto que no la entendía, pero Dios le dejó aquí dichas las palabras para que entonces pudiéramos nosotros entender esta ley de la reconciliación, porque el reactivo se necesita para que la persona pueda reconciliar. Porque si la información, ¿cierto?, que está protegida por los instintos, Dios la hace reactivar. A ver, hay que entender algo. ¿Por qué el instinto no deja, ¿ya? El instinto protege esa información y no permite que la razón la vea o la saque de adentro del corazón? Porque el instinto accionó el mecanismo de defensa porque sabía que la razón no era capaz de gobernarse a sí misma. La razón estaba muerta, ¿ya?, en el estado en que estaba el mundo, porque ahí fue donde se produjo el mecanismo, ¿ya?, en esa condición. Pero ahora que está en la condición de cristiano, entonces la razón está empoderada y ahora puede hacer frente a los problemas. Por eso Dios necesita trabajar nosotros necesitamos a Dios para trabajar asociados con Él, para que Él, desde los escenarios, entonces pueda reactivar la información que está en el instinto y que está protegida por la razón. ¿Eh? Y una vez que se reactiva, ¿cierto?, por eso solamente Dios la puede reactivar.
¿ve? Desde los escenarios. Y por eso se necesita trabajar con Dios. ¿Ya? Uno no puede hacer la conversión solo, uno no puede trabajar solo en esto, uno tiene que estar con Dios asociado. Aquí es importantísima esa escritura porque aquí, como hemos dicho, Dios está ahí en los escenarios. Aquí en el capítulo 32, versículo 8, aquí en Salmos, siempre. Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí varias leyes, ya aquí también la asociación que uno tiene con Dios y cómo se puede trabajar con Él. Dice, primero, dice, te haré entender. Aquí es Dios quien le da el entendimiento. ¿Ya? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Aquí el Espíritu de la ley. Este es el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ves? Sobre ti estaré mirándote para poder entonces trabajar asociados. ¿Ves? Poder trabajar asociado con Dios de manera que podamos entonces entender el reactivo. ¿Ya? Podamos entender el reactivo y la razón puede entonces trabajar con esa información reactivada y podamos entonces reconciliar para poder ir limpiando el corazón. ¿Ya? Pero el instinto es el que produjo esa capa de cebolla. Dice aquí, estamos en el 32.8, vamos al 34.19. 34.19. Aquí otra ley. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué razón? Porque tiene que enfrentarse con todo su pasado, con todo su presente. ¿Ya? La persona tiene que enfrentarse y eso es doloroso. Es muy doloroso enfrentarse a problemas del pasado que uno quiere olvidar. Y lo que es peor, tiene que hacerlo conscientemente, con toda la lucidez y la conciencia, ¿entiendes? Cómo debe de enfrentar ahora el problema. Mucho de eso trae mucha vergüenza, mucha humillación, trae mucho dolor también, aquí por no haber logrado las cosas o por no haberlas entendido en el momento, mucho arrepentimiento. Hay un montón de situaciones que se producen, de emociones aquí, cosas que uno tiene que enfrentar su pasado para poder limpiarlo. Pero dice, pero de todas ellas te librará el Eterno. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios da la salida a todo esto. Dios da la salida, quien le entrega las herramientas para que la persona pueda trabajar con su espíritu. Aquí vamos a ir a otra escritura. Aquí 37, capítulo 37 de Salmo, 30-31. 30. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Dice, la boca del justo habla sabiduría. La boca del justo. Está hablando ahí, la boca del justo
habla sabiduría, porque acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Ya, hemos visto esta ley dada por nuestro Señor, dice, y su lengua habla justicia. ¿Ve? La persona se expresa de acuerdo a toda la educación que ha recibido de nuestro Dios. Dice, la ley de su Dios está en su corazón. ¿Ve? La ley de su Dios, aquí hablando de nuestro Señor, ¿ya? De su Dios está en su corazón, está puesta ahí. Dios, aquí la razón es la responsable de poner la ley ahí. ¿Ya? Acuérdense de eso, no seamos aquí como los cristianos tradicionales que piensan que el hecho de ir a la iglesia ya están salvos. ¿Ya? Aquí no, ese es el peor error y el peor engaño al que están ahí sometidos. Dice, por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Ve? La persona finalmente aprende a vivir cristianamente, de una manera decente, pero también de una manera sin la distorsión. Sin la distorsión. Por tanto, dice, ¿ve? No cometerá errores graves. Aquí una última escritura, antes de... Aquí lo vamos a dejar ahí, mejor ya, porque la próxima escritura es un poco larga. Ahí, la que viene. Entonces, aquí vamos a dejarlo ahí. Vamos a adentrarnos en el libro de Juan. Acuérdense que estamos leyendo ahí Juan 5, Juan 5 del 21 al 30. Vamos allá, Juan 5. Aquí estábamos en el versículo 26, hablando de la vida en sí mismo, ¿ya? Y ya hemos explicado en qué consistía. Dice, y también le dio el versículo 27, a ver, vamos a ver aquí, 25. Claro, cuando dice aquí, como el Padre tiene vida en sí mismo, 26, vamos al 27. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí Dios verdaderamente con su palabra, ¿cierto?, viene aquí a enjuiciar a un sistema malo, definitivamente malo. Dice, no, versículo 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Ya? Aquí hablando de la resurrección. ¿Ya? Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí, como esto está dentro de lo que son las profecías, no puedo dar un juicio al respecto. Esa forma de juzgar, Dios la sabe, cómo la llevará a cabo. Aquí solamente el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí, sin embargo, vamos a ver un principio importante que está dentro de lo que es el sentido de la lógica. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. O sea, aquí la persona se abstrae de sí mismo, ¿verdad? Porque no puede tener prejuicios, no puede tener ideas concebidas, no puede tener ya
una estructura formada, ¿cierto? Y poco menos que todo tiene que calzar dentro de lo que yo pienso. Por eso los jueces se equivocan tanto, porque los jueces también son personas comunes y corrientes, que tienen ahí sus prejuicios, que tienen sus desviaciones, que tienen su distorsión, ¿verdad? Que tienen todo tipo de prejuicios, ¿ya? Y lamentablemente lo aplican también ahí con ese criterio. Por eso dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, no puedo juzgar de la manera que veo, sino que tiene que ser según oigo, así juzgo, ¿ya? Y tiene que ser basado en esta ley imparcial, ¿ya? Así juzgo y mi juicio es justo, porque está hecho en base a la ley. Porque no busco mi voluntad, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que está basado en... Así que vamos ahora a la siguiente escritura, aquí en Juan 5, 41 al 44. Aquí del 41 al 44 dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aquí es algo interesante. Aquí, primero que todo, dice gloria de los hombres no recibo. Aquí no hay un reconocimiento del ser humano hacia sus creadores. Dice aquí, no hay un reconocimiento de que ellos son Dios y que son ellos los que crearon todas las cosas. Aquí al contrario, lo niega. Dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Parece que la mentira de Satanás, cuando estaba en el huerto del Edén, cuando Dios les dijo, moriréis, ¿cierto? Si tienen la formación del mundo y tienen la distorsión, entonces van a morir. ¿Ya? Dios se los advirtió. Pero Satanás viene y dice, mira, no van a morir. ¿Ya? Y entonces lo que pasa es que ellos tienen temor de que si ustedes van a saber el bien y el mal, y lo van a saber igual que ellos, así que ustedes van a ser iguales a ellos. Así que en el fondo ellos quieren ser únicos, así que... Y entonces esa mentira es la que prevalece hasta el día de hoy. Y tienen a Dios como si Dios fuera una de las cientos de alternativas que hay para uno escoger, entre todo ese abanico de posibilidades, entonces, y que si uno escoge cualquiera de eso, uno estará bien, ¿ya? Y vivirá y todo lo demás, y después se irá al paraíso, ¿verdad? Aquí a otro mundo también, qué sé yo, lleno de muchas cosas ahí donde los problemas no existen y todas esas cosas. Esto todo místico. ¿Ya? Pero aquí dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios, porque hay que tener este temor a Dios, este respeto, este reconocimiento a que son ellos los creadores. Por tanto, si la persona quiere permanecer en su estado, Dios dice, bien, quédate ahí. ¿Ya? Dios no venía a rogar al mundo, ¿ya? Aquí venía a mostrar el mensaje. Que lo tomaba, bien, y si no lo tomaba, la persona se hacía responsable de su propia vida. Por eso se necesita el temor a Dios, por eso como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos el temor a Dios. ¿Ya? Tenemos que enseñar aquí
eh, lo que es su ley y cómo respetarla, porque estamos respetando nuestra propia vida. Así que aquí siempre el perjudicado es uno solo. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Aquí el mundo estamos muy ocupados como para hacernos cargo de ello. Dice, si otro viniera en su propio nombre, a eso recibiréis. Y es así como el mundo recibe a toda persona aquí, sea en la condición que sea, sean extraviados, sean personas distorsionadas, ¿verdad? Y que vienen con argumentos. Y entonces ellos aquí hacen grandes conferencias, hacen grandes estudios, según ellos, ¿ya? Estudios, y para mostrar sus teorías, sus hipótesis sobre lo que es el origen del hombre, sobre lo que es el origen aquí de la humanidad. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís la gloria los unos de los otros? Ahí están los catedráticos, ¿verdad?, saludándose, golpeándose la espalda, porque son ellos los que, aquí las autoridades para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No buscan la gloria del Dios único, que no hay otra realidad entregada al ser humano, sino esta realidad es la que Dios le entrega a toda persona. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura. Aquí en Juan 27 al 40. Juan 6, Juan 6, del 27 al 40. Dice, trabajad, porque parece que esta ley Dios la da cuando había mucha gente que lo seguía a él. Y era gente que venía por el comer el pan que Dios multiplicaba, por los peces que multiplicaba. Y entonces les dice, ¿por qué me siguen? ¿Ya? Y Dios sabe cuál es la razón. Y les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Ve? Trabajad, aquí, ¿ve? Dios dice la palabra mágica en todo esto. Trabajad, porque para esto hay que trabajar. Y dice, por la comida que a vida eterna permanece. Esto es lo que le da vida y lo lleva allá a la santidad. Dice que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí es Dios quien le encargó esa tarea. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer para entender las obras, para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra. ¿Ya? Esta es la obra. Dice, que creáis en el que Él ha enviado. Porque el aspecto, ya sabemos que se comienza por la fe ciega. La fe tiene que ser, al principio, tiene que ser ciega. Y poco a poco, Dios, en la medida que la persona muestra interés por la palabra de Dios, entonces Dios le va entregando el entendimiento. Para que la persona vaya fortaleciendo la razón y vaya entonces haciendo cambios importantes en su vida. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Aquí muy literales, muy a la letra, ¿ya? Muy pegado a los estímulos. Dice, nuestros padres comieron
el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hablando de ese periodo en el desierto en que los alimentó con maná, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Dice, ese no fue, porque ellos comían ese pan, volvían a tener hambre, ¿verdad? No era un pan, era un pan para la mantención de la vida. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, el verdadero pan del cielo, el verdadero alimento. Aquí hay que alimentar el corazón con la verdad. Aquí versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo es que venía Jesucristo con un mensaje aquí de la verdad, de quiénes somos para toda la humanidad. Y dice, y da vida al mundo. Es el mensaje que da vida al mundo, ¿ya? Vida a las personas. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ve que eran muy literales, muy pegados a la tierra. Aquí Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí la persona finalmente vivirá una vida compatible con su cuerpo y con su espíritu, ¿ya? Porque está creado el uno para el otro. Aquí tanto el espíritu de la ley como la razón, todo el espíritu del hombre está creado para que permanezca eso, ¿no? Eso está diseñado para que esté junto, ¿ya? Eso es compatible. Lo que no es compatible es la distorsión. Dice, no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El ser humano ahí muy desconfiado, ¿ya? Está esa ley también ahí, que el ser humano por una cuestión de sobrevivencia, estando en el aspecto literal y estando en el aspecto aquí de la formación del mundo y de la distorsión, el hombre, al menos aquí como dice, más vale pájaro conocido que por conocer, ¿ya? Por lo tanto, la desconfianza es una condición natural del ser humano que tiene que sobrevivir en este mundo. Ya sabemos la cantidad de gente que predica cosas falsas, que engañan, que defraudan a mucha gente. Y Jesucristo también, ahí no era fácil llegar y creer en Él, pero tenían que escuchar el mensaje, porque no era que Él venía para que lo vieran a Él como persona, no, sino para que oyeran el mensaje. Aquí en el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Hablando aquí de los que, hablando de sus hijos, porque sus hijos son los que van a Él, dice, vendrá a mí, lo buscarán por la cuestión de identidad, como hablábamos antes. Recuerde que el camino de los justos es por la fe. Y dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. También es la actitud que Dios tiene para los justos, también. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Finalmente, esa era la idea de la venida de nuestro Señor Jesús, que finalmente se cumpliera todo el plan de Dios
que habían diseñado y planificado pero por muchos años, por los millones de años. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí, de todo lo que me diere, como dice ahí, no pierda yo nada. Que en el fondo, cuando uno hace un trabajo asociado por Dios, Dios es el más interesado. Él siempre va a estar ahí. Uno puede desviarse, uno puede perder de vista, pero ¿sabe? Dios siempre está ahí. Es uno el que pierde tiempo, es uno el que no se entrega a la tarea, ¿cierto? Aquí no se entrega a la tarea de llevar a cabo el propósito de Dios 100%. Por eso uno tiene que ser diligente en esto y no como lo muestran ahí en las minas, en que realmente uno produce muy poco. Y entonces, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es llevar a cabo su plan para el ser humano. Y todo ser humano que no cumpla con esa realidad está expuesto a la muerte. Aquí vamos a ir a Juan 6, 44 al 58. Aquí del capítulo 6, del 44 al 58. Ahí. Dice, aquí el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí es como que literalmente, ¿cierto? Se entiende como que es Dios el Padre el que trae gente aquí a Jesucristo. Pero lo que Dios trae a este mundo, ¿ya?, es su mensaje del Evangelio, ¿ya? Y a través del mensaje llegan a Jesucristo, ¿ya? Aquí no hay arbitrariedad en ellos. Aquí no es que Dios diga, no, yo elegí los mejorcitos aquí, ya, los mejores allá, los mejores acá. Sabe que en esta sociedad aquí hay gente muy buena, pero en la otra no, ahí son todos malos, ahí son todos pobres, son todos feos. No, aquí Dios no hace acepción de personas, así que los que somos feos no nos preocupamos de esas cosas porque sabemos que Dios mira el corazón, no mira la cara de uno. Así que en ese aspecto estamos bien. Y dice aquí, y yo, entonces es Dios quien aquí, toda persona que lo busca, aquí encontrará el camino verdadero, aquí escuchará el mensaje. Aquí en el versículo 45 dice, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. ¿Ve? Enseñados por Dios. ¿Ve? Aquí todos, ¿sí? Por eso el pastor de una iglesia, ¿cuál es la tarea que tiene que cumplir? Es entregarle orientación de la ley y ayudar a las personas en el camino. ¿Ve? Pero no es el que predica, ¿verdad? No es el que está
enseñando aquí. Nunca uno tiene que sentirse como que uno es el autor de la verdad, porque uno es el que tiene entendimiento, porque uno, no, aquí uno traspasa lo que Dios le entrega a uno, lo traspasa entonces a las personas, ¿ya? Y las personas entonces, mediante la ley, ¿cierto?, uno las va orientando, ahí va el camino, ese es el camino, uno les va señalando dónde está la verdad, y eso es lo que estamos haciendo por medio de estos videos. Y dice, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿ve? Nuevamente la ley de la fe, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, aprendió de Él, aprendió, aquí se educó con Dios, dice, viene a mí. Aquí Jesucristo dice, finalmente, trabajará conmigo. Aquí la persona, lo que oyó al Padre y aprendió, entonces iremos aquí a donde Jesucristo, porque Jesucristo es el que trabaja directamente en los escenarios con uno. Aquí en el versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este es el que ha visto al Padre. Aquí, esta es la enseñanza que tenemos de nuestro Dios. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Se le entregará finalmente ese galardón. El que cree en mí, el que cree en el mensaje que nuestro Señor trajo. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná el maná en el desierto y murieron. Personas que no, cuando dice y murieron, no porque hayan muerto de un proceso natural, que las personas, no, simplemente nunca despertaron la razón, porque nunca había esperanza para ellos. El camino de la verdad nunca se les entregó. Aquí, y dice, y este es el pan, ¿ya?, que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Aquí el que se alimenta uno de esto, entonces la persona no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, que finalmente fue su propia vida, porque había que rescatar al hombre de la condición y tenía que tener el perdón de su creador. Aquí en el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Ve? Nuevamente, lo literal, la letra, ¿verdad? Aquí Dios hablando en forma subjetiva y ellos hablando literalmente, ¿no? Por eso nunca podían encontrarse, ¿verdad? Siempre aquí uno andaba por un lado y el otro por el otro. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hablando aquí del símbolo pascual, aquí del bautismo, aquí hablando del sacrificio, hablando del sacrificio. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Ve? Es todo su mensaje, ¿ya? Todo su mensaje es verdadero, ¿ya? Compatible verdaderamente con toda su creación. Dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí empieza a crearse un vínculo, entonces, con nuestros creadores.
Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Dice, por el Padre. Veamos algo. Aquí dice, como me envió el Padre viviente, hablando del Dios vivo, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Aquí también, finalmente, esa vida, ¿cierto? Así como Jesucristo la enlazaba con su Padre, nosotros también la enlazamos con nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a alimentarnos aquí de esa vida que es su palabra. Y aquí el último versículo, aquí en el versículo 58, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Porque finalmente se les entregará la vida eterna, ¿no? Pero este es el pan, el alimento para el alma, para el corazón. Aquí vamos a ver otra escritura. Aquí otra escritura también, aquí en el libro de Juan. Aquí también en el versículo 63, y aquí una ley tremenda, una ley de estas gigantescas, de estas leyes supernova, ¿ya? Porque parece que el libro de Juan es un libro que, donde se concentran estas supernovas. ¿Ya? Aquí el libro de Juan es uno de los grandes, aquí, por lo cual, por eso sospechamos que Juan va a ser uno que va a estar en la familia de Dios. Es parte de lo que son las primicias. Y aquí en el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí hay hartas, pero hartas cosas que entender. Primero dice, el espíritu es el que da vida. ¿Qué espíritu? ¿Ya? ¿Qué espíritu? Porque la persona, todo el mundo, yo sé que si yo hago esa pregunta, va a resonar en muchas partes que digan el Espíritu Santo. Pero no es así. No es así. Aquí ya sabemos la realidad del Espíritu Santo, ¿ya? Pero dice el Espíritu es el que da vida. Y aquí hablando de la razón. Aquí es la razón la que da vida. Por eso es la razón la que le da vida al Espíritu de la ley, al mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si el Espíritu de la ley le da vida a la razón, y la razón le da vida al Espíritu de la ley. Porque unidos ambos forman el Espíritu Santo. Forman el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí la razón es la responsable, porque el Espíritu de la ley no es una entidad consciente. No es una entidad consciente, es palabra solamente. Es un mensaje, es un argumento. ¿Ya? Y el argumento no tiene vida en sí mismo. Pero la razón sí. ¿Ya? La razón sí es consciente. La razón sí es consciente. ¿Ya? Bueno, la razón no tiene vida en sí mismo, pero a lo que yo voy es que la razón existe, la razón consciente existe. ¿Ya? Y una vez que se unen ambas, ¿ya? Entonces forman una entidad consciente, un Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso dice el Espíritu es el que da vida. Aquí hablando de la razón.
Por eso nuestro Señor Jesús lo revela aquí con todas sus letras. ¿Ya? La razón de la persona es la que da vida a todo esto, porque es la persona a la que aquí Dios despierta a la razón. Le dice, despiértate tú que duermes, ¿ya? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, hablándole a la razón. Por lo tanto, la razón es la que da vida, como dice. La carne para nada aprovecha. La carne, estar con el sistema de la distorsión, la formación del mundo, guiado por los instintos. ¿Ya? Entonces, eso es, como dice ahí, para nada aprovecha. Para nada. Para nada. Y lo que es para nada es la muerte de la persona, si no sirve, ¿verdad? Ya hemos visto ese sentido de la lógica, del sentido común, de que si las cosas que sirven, ¿cierto? Las cosas que cuando compramos algo que nos sirva, ¿verdad? Nadie compra algo que no sirve para nada, ¿verdad? Usted no va al negocio y compra una piedra tremendamente grande y la pone en el centro de la mesa. Aquí lo más seguro es que lo echen con piedra y todo para afuera, ¿ya? Y porque nadie compra cosas que no le sirven para nada. Y también aquí en el camino de Dios uno no puede vivir en esa condición, claro, y porque no sirve para nada. Dice, la carne entonces para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado, son espíritu. ¿Ve? Son espíritu, que quiere decir que van, ¿ya? Enlazadas con la razón. Que el mensaje está dirigido a la razón de la persona. ¿Ve? Que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ve? Porque aquí lo guían hacia el proceso de la santidad y hacia el proceso del reino de Dios. Así que esta es una escritura clave y es importantísima que así lo entendamos. Aquí siguiendo con las escrituras, dice el versículo 65, dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ves? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ves? Nuevamente lo mismo. ¿Ya? Es Dios quien sustenta todas las cosas. Y si la persona se acerca al camino de Dios, entonces le será dado el espíritu de la ley. Le será dado entonces el entendimiento. Pero es la persona la que tiene que buscar el camino de Dios. ¿Ya? La persona no puede aquí llegar a buscar a Dios cuando ya está viejo, acabado en años, ¿verdad? Está aquí a un paso de la muerte y entonces quiere que Dios aquí lo perdone y quiere que Dios lo reciba allá en su reino y quiere que Dios aquí... Y yo le digo, sí, Dios puede hacer eso perfectamente, pero ¿sabe en qué estado llegamos al final de nuestros días? ¿En qué estado? Y aquí tiempo tuvimos en la vida para poder haber hecho algo por nosotros mismos. Pero preferimos, escogimos estar allá, en medio de la distorsión. Por eso dice aquí, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ves? El mensaje, nadie puede ir en busca de la salvación, ¿cierto? Y permanecer en este estado. No, la persona se engaña a sí misma. La persona quiere permanecer siempre en lo mismo, pero a la vez quiere pan y pedazo, como se dice aquí en este modismo que hay aquí. Aquí
aquí Simón Pedro, acuérdense que esta gente se estaba yendo ya de los lugares porque eran palabras muy duras para ellos, no podían entenderla. Y entonces nuestro Señor Jesús les dice a los discípulos, vosotros también te iréis, ¿ya? Se irán de ahí. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? No hay ninguna otra realidad que tenga vida, que sea el camino de la vida. Dice, tú tienes palabras de vida eterna. En Dios está ahí, entonces, las palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí luego habla de la fiesta de los tabernáculos, donde aquí Jesucristo sube a la fiesta, ¿ya? Aquí los hermanos de Jesús querían que Jesucristo se manifestase aquí con poder, con todo lo que había que hacer, pero Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está ahí para ustedes, pero Jesucristo traía aquí una misión. Dice aquí el versículo 7 de Juan 7, versículo 7 de Juan 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Les recuerdo nuevamente, esta palabra se usa mucho en la Biblia, la palabra aborrecer, y que quiere decir rechazo. Así de simple, uno no puede imaginarse que tiene una connotación más grave. No, el aborreceros, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí, dentro de toda la enseñanza, ¿cierto?, está la enseñanza de lo que es la distorsión, de lo que es el mal de este mundo. Y lo deja al descubierto, porque yo testifico que sus obras son malas. Y las personas cuando se sienten descubiertas, entonces producen rechazo, ahí. Por eso les dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, entonces se quedó en Galilea. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Parece que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Aquí, esta fiesta de tabernáculos, Jesucristo celebraba las fiestas. ¿Ya? Jesucristo celebraba las fiestas porque él mismo había creado las fiestas y él sabía el sentido que todo esto tenía. Dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero la gente es muy dada a tildar de mentirosos a otros cuando no tienen ellos argumentos para derribar, para demostrar que lo que dice es una mentira. A mí me ha sucedido eso. Hay gente que dice que yo soy un mentiroso, ¿ya? Y que, que lo que predico no es lo que la Biblia dice, sin embargo yo leo las Escrituras, ¿cierto?, lo que Dios me enseña. Pero la persona tampoco derriba mis argumentos, tampoco refuta lo que yo estoy diciendo. Aquí, porque si alguien quiere refutarme, bueno, tiene que venir con argumentos más grandes que los míos, entonces, para decir, ve, esta persona está mintiendo, pero no es así.
¿verdad? No es así. Las personas solamente dicen, aquí tal como lo hacían con Jesucristo, y decían no, sino que engaña al pueblo, aquí tratándolo de mentiroso, pero nadie derribaba el argumento que él tenía. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí Jesús finalmente dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? En el fondo, ¿cómo puede? Claro, si era a través del mensaje, porque ahí estaba toda la educación y la formación que la razón tenía que hacer en el corazón para poder entonces, y de eso era lo que hablaba nuestro Señor Jesús. Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ve? Aquí igual como uno dice, aquí todo esto es lo que Dios me enseñó. Aquí, versículo 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, si usted se acerca a la verdad mediante la ley de la fe, dice, entonces conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo podría decir exactamente lo mismo, ¿ya? Si yo estoy hablando por mi propia cuenta, o estoy aquí hablando la doctrina que es de Dios. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Ve? Aquí la persona que se cree docto es la palabra, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Ve? Hablando de Jesucristo, porque traía el verdadero mensaje. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Si ellos mismos eran los principales transgresores. Aquí hay una ley, aquí en la Biblia, es donde dice, les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Hay personas que, estando en la condición con la distorsión, aquí vienen a ofrecerle libertad al mundo, pero ellos mismos finalmente son esclavos de corrupción. Aquí dice, versículo 24, también hay una ley que ya hemos hablado de ella, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ya? Aquí, entonces vamos a dejar ahí por el momento, aquí entonces estamos en el 7:24, aquí, ¿ya? Y llegamos justos aquí al límite, aquí, entonces estamos en Juan, aquí vamos a dejar anotado, 7:24. Bien, con todo esto en mente, entonces nos veremos en el próximo video.